4 sobre nuevas definiciones de trastornos neurocognitivos. Vamos a hablar sobre clínica, sobre manejo y sobre prevención, que es lo más importante. Dentro de todos los trastornos neurocognitivos, que hay muchos, la enfermedad de Alzheimer es la más común. Para inicios de este siglo se contabilizaron más de 24 millones de casos en el mundo, ¿ya? Casi la población del Perú. Se calcula que más o menos va a aumentar a 42 millones de dementes para el 2020. Y para el 2040, más de 80 millones. O sea, vamos a tener un montón de adultos mayores y muchos de ellos van a tener problemas cognitivos. Eso significa que todas las complicaciones asociadas a esta enfermedad van a empezar a afectar económica y sanitariamente a nuestros países. Entonces hay que estar preparados. Así que este curso, así no les guste, no me interesa si no les gusta, tienen que calar en sus cerebros, porque van a ver adultos mayores en emergencia. Y no quiero que hagan las cosas que veo que hacen los médicos en emergencia con los pobres viejitos, ¿ya? Especialmente cuando yo les dé la clase de cáncer y cuidados paliativos, ¿ya? Ahí sí van a aprender un montón de cosas. 3. El riesgo de padecer cualquier tipo de demencia cuando cumple 65 años es casi de un 20% más que en población joven. Así que simplemente por ser viejo ya tienes riesgo de tener problemas cognitivos, ¿ya? No, esto no significa que todos los adultos mayores hacen problemas cognitivos y tampoco significa que todos los pacientes adultos mayores con algo cognitivo sea una enfermedad. Es normal perder la memoria, pero como vamos a ver, Alzheimer no solamente es memoria, hay un montón de otras cosas que se afectan, ¿ya? Que tu abuelito de 80 años no se acuerde de ciertas cosas puede ser normal, como las canas, las arrugas, o las cataratas, o la disminución de la filtración glomerular. Pero cuando ese problema de memoria altera su independencia, ya no es normal, ¿ya? Entonces es uno de los conceptos más importantes. Tipos. ¿Cuáles son los tipos de trastorno neurocognitivo? Este pregunta examen de todas maneras, ¿ya? La más común es enfermedad de Alzheimer. No es síndrome de Alzheimer, no es mal de Alzheimer y no te da por leer mucho, ¿ya? 70% de los problemas de trastornos neurocognitivos son secundarios a Alzheimer. Segundo puesto viene el trastorno neurocognitivo vascular, que no quiere decir que tienes un infarto cerebral, te da demencia y es vascular, no, pero casi siempre, ¿ya? La demencia vascular o trastorno neurocognitivo vascular, voy a decir demencia porque es más corto, ¿ya? Pero es sinónimo, pero el término correcto es trastorno neurocognitivo. Otros, demencia asociada a Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy, demencia asociada a SIDA. He visto un caso en el Hospital Naval que me llamaron en una coronita consulta, un adulto mayor con SIDA en tratamiento que estaba haciendo síndrome confusional. Lo miré, tenía el sodio bajo por un CIHAT, qué sé yo, y cuando se corrigió, el paciente le hicimos una evaluación y tenía demencia y cumplí los criterios por demencia por VIH, que es el único que he visto en mi vida. Demencia por alcohol, ¿ya? Por alcoholismo más que por alcohol, ¿ya? Ahí el rol de la vitamina B12 es muy poderoso. Demencia mixta, que es cuando se mezclan más de un tipo de trastorno neurocognitivo. Y por último, las pseudodemencias, las falsas demencias, que son las demencias o síntomas cognitivos por una causa secundaria. ¿Conocen una causa secundaria de trastorno neurocognitivo? Escucho farfulleo. ¿Conocen alguna causa? Encefalopatía hepática viene algo más agudo, ¿ya? Es más agudo, ¿ya? Pero está bien, va por ahí. Sí, otra. Entonces, no es ninguna causa hepática te da algo así. Hipotiroidismo, ¿ya? En adultos mayores, hasta el hipotiroidismo subclínico, o sea que no tiene sintomatología clásica de hipotiroidismo. Tú ves una persona joven con hipotiroidismo, es una gordita, pues, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿No? No, verdad, hola, ¿cómo estás? En cambio, en adultos mayores, el único síntoma que pueden tener es somnolencia y olvidos, ¿ya? Tú le das tratamiento para el hipotiroidismo luego de diagnosticarlo y la parte cognitiva mejora. Déficit de vitamina B12, hiponatremia, anemia,
déficit de ácido fólico, ¿ya? Fármacos, hay un montón de causas. Tú quitas la causa y el paciente recupera todo, y la familia te ama. Pero tú tienes que decirle ahí qué es lo que está pasando. ¿Es normal que el déficit de vitamina B12 te dé una sintomatología compatible con demencia? No es normal. Si tú lees déficit de B12, tienes un montón de clínica neurológica aguda, pero no necesariamente es una demencia. ¿Qué significa que un paciente con B12 baja haga una pseudodemencia? Que su reserva funcional cognitiva no está bien. Entonces a la familia tienes que decirle, vos está curado, pero su reserva funcional cognitiva no está bien. Y ahorita empiezan a venir otras cosas. Ah, ya, doctor, ¿ya? Ese es un mensaje bien importante. Es como una fractura de cadera. Si se fractura la cadera con una caída mínima, pero doctor, solamente me resbalé del sillón al suelo y me fracturé la cadera, ¿tú qué piensas? Ah, tenés osteoporosis, la vieja, pues, ¿no? Al toque. Entonces, si tú sabes que la fractura de cadera da por osteoporosis, tú también tienes que saber que las pseudodemencias ocurren en un cerebro que no está al 100%, ¿ya? Concepto importante. Fisiopatología de Alzheimer rápido, ¿ya? 1. Lo más importante, presencia de placas neuríticas. Esas placas neuríticas hacen que el precursor de amiloide, que es una proteína mala, muy mala, incremente. Estas amiloides van a dividirse en varios tipos de amiloide y el más peligroso es el beta-amiloide, ¿ya? El acúmulo de beta-amiloide va a destruir las neuronas regionales y solamente la destrucción de neuronas y reemplazo por beta-amiloide es un signo no patognomónico, pero muy claro de presencia de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? No siempre tener beta-amiloide en el cerebro o en líquido cefalorraquídeo o en otros órganos significa Alzheimer. ¿Qué enfermedad se caracteriza por tener beta-amiloide en el páncreas? Diabetes. Si ahorita googlean diabetes tipo 3, van a ver que diabetes tipo 3 y Alzheimer son primos, ¿ya? Es una enfermedad que va a ser definida en los próximos años. Es como en mi época cuando decían síndrome X y ahora se le conoce como síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una enfermedad que yo conocí, yo como paciente, no, sino como médico, conocí ya de interno o de residente, creo en de interno, por ahí. En mi época era síndrome X y también había síndrome intermedio, había un montón de síndromes que no existen. Ahorita yo les hablo de diabetes tipo 3 como la gran cosa, pero va a ser una enfermedad, como ustedes saben, más grande, cuando les crezca barbita, ¿ya? Entonces, créanme que la presencia anatomopatológica de estos signos no significa Alzheimer, significa un montón de cosas. 2. Ovillos neurofibrilares. Así como hay beta-amiloide, existe la proteína tau, ¿ya? Esta proteína tau se va fosforilando en filamentitos que va destruyendo sinapsis y neuronas, ¿ya? Con ello, con estas dos desgraciadas, la función neuronal empieza a caer y específicamente las neuronas colinérgicas, serotoninérgicas y noradrenérgicas, o sea, el 92% del cerebro, ¿ya? Porque el resto, ¿cuáles son? GABA, glutamato, o sea, las que deberían desaparecerse no se desaparecen, ¿ya? Esta primera parte de la izquierda de la lámina nos dice que tal vez el depósito de estas proteínas podría ser el responsable de la difusión neuronal, pero hay pacientes con trastornos neurocognitivos que no tienen nada de esto. Entonces deben haber otros mecanismos que todavía no están bien dilucidados. 2. Tal vez puede ser por otros factores como isquemia, como free radicals y un montón de cosas que hay mucha hipótesis pero poco planteada. Así que lo que se sabe es lo de la izquierda, lo que no se sabe es lo de la derecha. ¿Les voy a preguntar esto? No creo. Factores de riesgo. ¿Qué tiene que sucederte en la juventud para que termines con enfermedad de Alzheimer u otros trastornos neurocognitivos? Primero, la edad. Mientras más tiempo vives, más tienes el cerebro expuesto a un montón de cosas malas. Cigarro, Kentucky, o mayonesa, y ensalada, pues hacen del light, pero la ensalada está llena de mayonesa y se la chupan hasta el final con la papita remojada. Ayer me empujé un twister. 2. Síndrome de Down. En el síndrome de Down pasan cosas distintas y en un tiempo mucho más acelerado ocurre enfermedad de Alzheimer a etapas
con etapas bien avanzadas. O sea, la enfermedad de Alzheimer, el síndrome de Down, es todo un tema, es un tema aparte. 3. Grado de instrucción pobre. La principal causa de tener reserva funcional cognitiva baja es no estudiar. Y estoy hablando de no estudiar no solamente en la universidad, estoy hablando que en tu colegio no te exijan. Que sus papás no hayan tenido plata de comprarte esos rompecabezas nicios que le compran a los niños para que se estimulen desde que tienen 6 meses o 9 meses. Ya, todas esas cositas se llama educación, que aprendan, aprendizaje, crecimiento y desarrollo. Si tú de chiquito eres un chibolo que te meten a clases de piano a los 13 meses de vida, probablemente tu reserva funcional cerebral va a ser mucho mejor que otra persona que no tiene las mismas oportunidades. La mejor forma de medir eso es el grado de instrucción. Uno asume que el que pasó el colegio es mejor que el que no pudo pasar el colegio. Mejor en el sentido de que pudo hacerlo. Si fue por plata, por fallecimiento de los padres o lo que sea, importa. La idea es que no logró terminar. Y si no logras terminar el colegio, tu reserva funcional cognitiva va a ser baja y tienes más riesgo de Alzheimer. ¿Ya? 2. Injurias cerebrales, golpes. ¿Ya? Boxeadores, los taladradores y otras personas que se golpean la cabeza, jugadores de rugby. Yo jugando rugby en esta universidad me fracturé una costilla, por eso dejé el deporte. Sexo femenino, las mujeres tienen más riesgo de hacer enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y en general, todas las demencias. ¿Cuál es la demencia que es más común en hombres? ¿Quién me lo responde? Vascular ahí, ¿eh? Depende de la población. Por alcohol, muy bien. ¿Qué más? Por Parkinson, porque los que tienen Parkinson son los hombres, no las mujeres. Ustedes llevaron un neuro y saben perfectamente eso. No saben ni escribir Parkinson. Ya. Y 3, por VIH. Los hombres sufrimos mucho más VIH que las mujeres, todavía no nos empatan. Historia familiar. Eso no quiere decir que el Alzheimer se herede, pero si hay historia familiar de enfermedad de Alzheimer, tienes más riesgo. ¿Hay Alzheimer familiar hereditario? Sí hay, los juveniles, ¿no? Las formas juveniles. Y por último, los factores de riesgo cardiovasculares. Díganme, ¿qué cosa es factor de riesgo cardiovascular? Muy bien, excelente. Ensordézcanme con su sabiduría. ¿Qué parece? Perfecto. Hermosos, ya, listo. ¿Qué más? Digo uno, pues. Dislipidemia, ya. ¿Qué más? Hipertensión, ¿qué más? Diabetes, escuché por ahí, sí, ¿qué más? 3. ¿Ah? Obesidad, aterosclerosis, ¿qué más? Tabaquismo, muy bien, ¿qué más? Sedentarismo, ¿qué más? Náusea. Vomita afuera. ¿Qué dijiste? Menopausia. No me acuerdo si es un factor de riesgo cardiovascular. Yo creo que es un momento en el cual el riesgo aumenta, pero no sé si es considerado un factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Hay otros, ¿han leído los criterios de Framingham? ¿No son conocidos? ¿Ya? ¿Y no se acuerdan? Nadie me ha dicho arritmias, que es uno de los más importantes. ¿Ya? Estados protrombóticos, PCR ultrasensible elevada, y hay un montón más. No se queden en lo que les enseñaron en cargo, ¿ya? Porque las cosas han cambiado el año pasado, en octubre. Antes de Halloween sacaron más factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces lean. Se dedican a chuparlo. Y otra vez, Street Fighter. Ya me gusta, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Si se dan cuenta, son diferentes mechas cada vez que vengo a clase, ¿ya? Y siempre gana Ryu porque es más bacán. Pero bueno, ya la saben, ¿no? Si es que Ken tiene una reserva funcional cognitiva, así como la ven, problemas de memoria más o menos, va a la farmacia, va a la bodega solo, como ya lo conocen, nunca le mienten con el vuelto. Alguna vez se desorientó
en el barrio, pero rapidito lo llevaron a casa, los hijos no dieron bola. Pero un día hace una infección urinaria y en la noche alucina. Alucina que es Cuevita, de que le mete gol a Dinamarca, corretea Calato por la casa y la familia se aloca. Van a la posta y ¿qué le van a decir? Tiene demencia senil. Pero le ven el urocultivo y le dan tratamiento antibiótico, y al tercer día antibiótico los síntomas neurológicos empiezan a bajar. ¡Uy, la micacina es milagrosa! ¿No? ¿Qué pasa cuando tienes una reserva funcional cognitiva baja? Una infección que no tiene nada que ver con el cerebro te da síntomas cognitivos agudos. ¿Por qué? Porque tu cerebro es tu punto débil. ¿Alguien sabe cuál es la leyenda de Aquiles? ¿Por qué le dicen tener un talón de Aquiles es un defecto? ¿Por qué Aquiles tenía ese defecto en el talón? Digan pues, todos agarran algo. ¿Quién lo sumergió? ¿A dónde lo sumergió? ¿Quién estaba al costado? El que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. La cosa es que lo agarró del talón, yo tampoco me acuerdo. ¿Ya? La agarraron del talón, lo agarraron del talón y solamente se dejó de remojar en esa agua bacán el talón. Es su punto débil. Y por eso le clavaron una lanza en el talón y se murió. Ni me acuerdo quién se le clavó. Paris, creo, ¿no? Ya. No, Paris arrugó, ¿no? Ya. No me acuerdo. Voy a ver la película más tarde. La cosa es que si este buque es una infección urinaria, con esta reserva cognitiva va a hacer manifestaciones atípicas. ¿Quiénes hacen manifestaciones atípicas? ¿Quién llega como dormido o llega con hiporexia cuando tienes la presión en 250 con 120? ¿Deberías estar con dolor de cabeza y con calor y con desorientación? No, llegan. Eso significa que cognitivamente no están bien. Entonces tienen que ser moscas para detectar a estos pacientes, para que luego de solucionar el problema agudo sepan dirigirlos a un lugar donde sean bien atendidos. O sea, manden de curso de geriatría, porque otras especialidades no van a tener las competencias para atender a ellos. Un psiquiatra o un neurólogo puede manejar un Alzheimer, farmacológicamente lo hacen fabuloso, pero pocos neurólogos o psiquiatras saben de la importancia del cuidador y de manejar antipsicóticos, qué antidepresivos dar, ¿ya? Entonces hay ciertas cositas que el geriatra hace mejor, por eso existe la especialidad. Clínica. ¿Cuál es la clínica de los trastornos neurocognitivos? Primero, manifestaciones cognitivas. Díganme 5 funciones mentales superiores, por el amor de Dios. Dijeron manejar, creo. Y no. Funciones mentales superiores. Escuché Luis. Fernando. Funciones mentales superiores, no escucho. Memoria, 1. Lenguaje, praxia. Gnosia. Juicio, todas las que dije en la clase pasada. Muy bien, están atentos. ¿Ya? Dentro de las memorias, ¿cuántas conocen? A largo plazo y corto plazo, ya. Las que no saben, cuy. La ejecutiva, de trabajo, ya. Hay un montón de memorias, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que suben las escaleras sin estar pensando esto? ¿Cómo creen que se abotonan su camisa y se desabotonan su camisa? ¿Por qué creen que es tan difícil abotonarle la camisa a otro? ¿Ustedes le han puesto la corbata a otra persona? Ya, es tranca, salvo que seas mujer, que las mujeres casi nunca se ponen corbata a ellas, ¿ya? Entonces ponerte las cosas al revés, o sea, para el otro lado, es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una memoria de trabajo, que memoriza los pasos de algo y los haces así. ¿Por qué creen que dicen que montar bicicleta y manejar se hace de manera automática? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una memoria de trabajo que ya memorizó eso y ya lo haces en automático, ¿ya? Así como hay eso, hay otro tipo de memoria, ¿ya?
De las comidas que han probado, ¿cuál es la que tiene un olor más rico? El pollo a la brasa, rico, ¿no? Cierren los ojos y traten de percibir su olor. El que lo logre, se va ahorita a Resocentro, que le hagan una resonancia para que le busquen el tumor, porque no se puede recordar olores. No se puede. ¿Por qué no podemos recordar olores? Intenten. Muerdan el pellejito, no se puede. Pero apenas tú pasas por cualquier pollería y sientes el olor, no solamente recuerdas el pollo a la brasa, sino que babeas. Tu fase cefálica se activa. Y si han olido el pollo a la brasa en el extranjero, peor, entras al restaurante. ¿Ya? Entonces, como ven, hay un montón de tipos de memoria. ¿Ya? Hay un montón de tipos de memoria. 2. Cambios en la personalidad. ¿Ya? ¿Qué tipos de personalidad conocen? Hay tipo A, tipo B y tipo C, que son las más fáciles de englobar. Incluso las tipo B son un factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Por si acaso. ¿Qué personalidades conocen? Histriónicos, ansiosos, hay un montón, ¿ya? Cuando hay un cambio en la personalidad se puede definir como las características no físicas de una persona, ¿ya? La forma en la que hablan, la forma en que inhiben ciertos temas. Hay personas muy lisurientas sin ser vulgares. Mi mamá, por ejemplo, usa lisuras que donde vaya dice, sí, qué bacán esta vieja, ¿no? Porque, o sea, no te dice lisuras vulgares y cuando las dice no queda mal. Pero estoy seguro que cuando se demencie mi vieja, pucha, va a hablar más mañosada que le pasa. Me pide los negros del WhatsApp para trolear a sus amigos. Chévere, mi vieja. ¿Ya? Entonces, cuando tienes un adulto mayor que empieza a ponerse mañoso con las enfermeras, tienes que preguntar, señora, su esposo sí, toda la vida, doctor, ya, tranquilo. Pero si es que dice, doctor, mi papá es... Entonces, ahí tienen que ver, cuando alguien deja de inhibirse. ¿Alguna vez han tenido a un compañero de ustedes corriendo calato por acá? No. Si ocurre, ¿no les llamaría la atención? Sí. ¿Por qué no les llamaría la atención en un adulto mayor? ¿Ya? Eso es lo importante. Ningún adulto mayor tiene que actuar como una persona que no pueda catalogársele como normal. ¿Ya? Cuando hace cosas que no son normales, no puedes decir, ah, está viejito. No, intervengan, porque tiene tratamiento, y si no lo detienes, esa enfermedad que le está causando ese problema de personalidad va a traer cola, va a ser muy difícil de cuidarlo, ¿ya? Entonces hay que tratar de intervenir. 3. Uno de los síntomas más importantes, no síntomas, sino problemas asociados a trastornos neurocognitivos es que pierdan la independencia funcional, tanto para actividades básicas de la vida diaria como para actividades instrumentales. Si tenías un abuelito que venía a tu casa a cuidar a su nieto y ya deja de hacerlo, ¿por qué? Porque no puede manejar. ¿Por qué? Porque vives en el tercer piso y no puedes subir las escaleras. ¿Por qué? Porque no puede cargarlo porque le duele la espalda. Tienes que evaluar cuál de estas actividades está perdiendo por problemas cognitivos. Y si alguno es por problemas cognitivos, cognitivamente se está volviendo dependiente, este problema ya es un trastorno neurocognitivo, ¿ya? Especialmente las que requieren planeamiento, hacer un plan, y cálculo, números. 4. Síntomas psiquiátricos: delusiones, ilusiones, alucinaciones, problemas con ensoñaciones, trastornos del sueño, despersonalización, etcétera, etcétera, etcétera. Trastornos de conducta, ¿ya? Desinhibición sexual, desinhibición social, confusión mental, desatención, agitación psicomotriz. Cuando ven en el 2 de mayo, Loaiza, María Auxiliadora, imagínense la última sala de medicina interna donde han entrado. Miren, ¿ya cuántos viejitos hay? 60% de la sala siendo buena gente. De ese 60%, 4 están amarrados. Y de esos amarrados hay 3 que están batallando contra las amarras, sentados y mirando, ¿no?
No hay peor cosa que amarrar a un confuso, ¿ya? ¿Meterían en una hiperemesis gravídica en el mismo cuarto que otra hiperemesis gravídica? No, porque estarían vomitándose entre ellos, ¿ya? Entonces, no amarres a un confuso porque lo confundes más. Hay otro tipo de estrategia. Y por último, tenemos que tener en cuenta las presentaciones clínicas de las demencias infradiagnosticadas. Por ejemplo, celotipia, de la nada celos, el gafitero. ¿Qué tienes con el gafitero? ¿No? No, pero me está arreglando que el tubo. Ajá. ¿No? Entonces, cuando viene celotipia que no es parte de su personalidad, hay que tener cuidado, porque está creando historias donde no hay. Hay personas celosas desde chibolos y ya fueron, pues iban a hacer toda la vida. Cuando empiezan a disfuncionar con la familia, se quieren encerrar, no quieren bañarse, quieren ponerse calzoncillo encima del pantalón porque si quieren. Cuando pasan esas cosas, cuando hay una disfunción con tu entorno, incluyendo entorno social, hay que parar las orejas. Screening, tamizaje, prevención secundaria, detección precoz. Esto lo voy a preguntar de todas maneras porque veo que no entiendo, ¿ya? Screening es sinónimo de tamizaje. Es una traducción al castellano de screening. Es parte de la prevención secundaria que se encarga de prevenir precozmente las enfermedades muy comunes. ¿Alguien hace screening de cáncer de ovario? No. ¿Por qué? Porque el screening no vale la pena, porque son pocos casos. Y las herramientas que hay para hacer screening no diagnostican los estadios iniciales y son caras. Entonces el cáncer de ovario, lamentablemente, no es parte de las prioridades de tamizaje. Pero problemas cognitivos sí es. Tienen que hacer. No hay evidencia suficiente de que el screening sea útil. No te dice que cuando haces un mini-mental vas a detectar enfermedad de Alzheimer en tanto porcentaje. No es claro. Pero lo que sí te dice la literatura es no hay evidencia para no recomendar. Entonces, la mejor herramienta que tenemos, barata, es hacer escalas para hacer screening y detectar la mayor cantidad de casos posible. ¿Ya? El mini-mental tiene una sensibilidad y especificidad que varía entre el 80 y 90% más o menos. No es tan bacán, se te van a escapar un montón. Todas las escalas de screening de deterioro cognitivo, mini-mental, MoCA, que es el Montreal Cognitive Assessment, el test del reloj, que es bien bacán, todas tienen sensibilidades y especificidades bien variadas. Cada escala tiene sus pros y sus contras. Algunas son mejor para Alzheimer, otras para vascular, otras es para gente con analfabeta, te lo jalas en una. Hay otras que son más para trastorno neurocognitivo leve, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una tiene su particularidad. La cosa es que todas tienen que ajustarse según grado de instrucción. No puedes evaluar a todos de la misma forma, porque podría ser un poco injusto con personas que no han tenido las mismas oportunidades que otras. Hay que tener cuidado con eso. No se dice demencia senil, y en teoría ya no se dice demencia, pero todavía es un término muy utilizado. Entonces es válido decirlo, pero cuando pongan su diagnóstico tienen que poner descartar trastorno neurocognitivo crónico. Secundario ¿qué? Ni idea, porque no es mi chamba diagnosticar. Cuando salga de alta el paciente, que entró por delirium, por una infección urinaria, el paciente era qué, ¿no? El paciente qué, ¿no? ¿Recibió qué? Una buca. Hizo delirium. Tendrá tal vez un trastorno neurocognitivo crónico. En el alta, en tu epicrisis que pones, evaluación por neurología y geriatría posalta. Listo. Suficiente para ustedes. Si lo ven durante la hospitalización, bacán, pero una demencia no la diagnosticas hospitalizado. Según DSM-5 se dice trastorno o desorden neurocognitivo. Secundario A, enfermedad de Alzheimer. Secundario A, enfermedad vascular. Secundario A, enfermedad de cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson, VIH, Alianza Lima y todas esas cosas negativas de la vida. Entonces, según DSM-5 que tenemos, trastornos neurocognitivos menores y mayores. Vamos a ver los menores. ¿Cómo se diagnostica? Tenemos 4 criterios. El primero, deterioro cognitivo
leve según línea de base. O sea, tienes que tener un mini mental hace 6 meses o hace un año y ahora tienes la misma escala evaluada tiempo después y ves que hay una disminución. ¿Ya? ¿Qué cosa es leve? Difícil de explicar ahorita porque son con desviaciones estándar y no es el tema. Yo no les voy a poner un caso con puntajes para que ustedes me digan si según DSM-5 tiene un diagnóstico. Pero si la disminución es leve, es parte de los criterios de trastornos neurocognitivos menores. Cualquier dominio, en especial memoria, lenguaje y funciones ejecutivas, son los más importantes para los trastornos neurocognitivos. Y basado en lo que diga el paciente, y o lo que el médico observa, o lo que la familia refiere, pero con cuidado. Las familias nunca te dicen la verdad. O te dicen que estaba perfecto el día anterior, o te dicen que tiene unos problemas muy severos. A la hora de hacer la prueba, no encaja con lo que dice la familia, así que con cuidado con eso. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, que el decline de la performance neurocognitiva sea en 1 o 2 escalas o índices, o sea, no ser solamente una sola escala. Ya, por eso existen varias. El deterioro cognitivo no debe alterar la independencia para hacer sus cosas. Que si solamente tiene problemas cognitivos, pero sigue haciendo sus cosas de manera independiente, es la principal señal de que este trastorno neurocognitivo es leve. ¿Ya? Ese segundo criterio es bien importante. El tercer criterio es que no sea delirium. Delirium es la segunda parte de la clase. Y la otra es que se hayan descartado otras causas, ¿ya? Déficits nutricionales, depresión, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a compararlo después con los mayores, pero las dos diferencias principales son: la primera es que el deterioro cognitivo sea leve, o sea que haya bajado poca cantidad, y dos, que no se altere la funcionalidad. ¿Ya? Cuando ustedes le hagan un índice de Bartel o índice de Katz al paciente y vean que no está bien, tienen que estar seguros de que esa función se vio alterada por la parte cognitiva. Si un paciente no puede subir escaleras, demencia, no puede. ¿Por qué no puede subir escaleras? No duele la rodilla. Eso no es demencia, no son hongos. ¿Ya? La idea es problemas funcionales por culpa del cerebro. ¿Ya? Mayores. Deterioro cognitivo en uno o más dominios. ¿Ya? Basado igualito, lo que dice el paciente, el médico, la familia. Y declive neurocognitivo de base, pero ya no leve, o sea, ya es un declive. De 1 a 2 escalas o índices diferentes. Este deterioro cognitivo que acaban de evidenciar en 2 escalas, al menos, afecta a las actividades instrumentales o básicas. ¿Cómo mides instrumentales? Con el índice de Lawton. Y las básicas, Bartel o Katz. ¿Ya? Hay otras escalas. Se descartó delirium por completo y se descartaron otras causas. Con esto ya tienes el diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor. ¿Ok? La diferencia, ¿cuáles son? El declive cognitivo en el menor es leve, en el mayor es mayor. Y en el leve no hay problemas funcionales y en el mayor sí hay. El problema funcional tiene que ser por culpa de ¿quién? Del cerebro. ¿Ya? ¿Ya no entendieron? Otras causas. Principal, déficit de vitamina B12. ¿Por qué un adulto mayor tendría déficit de vitamina B12? Porque no come, porque tiene anemia perniciosa, porque tiene déficit de factor intrínseco, ya sea genéticamente o ya sea por gastritis o por tomar metformina, que también da un montón. ¿Ya? La vitamina B12, igual que el ácido fólico, está involucrada en la velocidad de transmisión neuronal. Entonces, da síntomas, aparte de las parestesias, debilidad, somnolencia y todo lo que te da, también da problemas cognitivos igualitos a la enfermedad de Alzheimer, solo que más leves. Tú le pones vitamina B12 en un esquema chévere, ampolla, porque vía oral no se absorbe casi, especialmente en los que tienen problemas con el factor intrínseco, y recupera. ¿Ya? Anemia.
¿ya? La anemia te da también esos problemas, pero no es tan común. Tiamina, el déficit de tiamina te da problemas cognitivos bien específicos. ¿Cómo se llaman ese problema neurológico por déficit de tiamina? Wernicke, Korsakoff. Muy bien, ¿ya? Hipotiroidismo, recontra común. Trastornos electrolíticos a la cabeza, sodio, muy bien. ¿Y de sodio alto o bajo? Bajo, muy bien. Trastornos de ácido base, esto es más en cosas agudas, pero un adulto mayor con EPOC, que es un retenedor de CO2, puede hacer problemas cognitivos solamente por eso. Cuando le mejoras el EPOC, mejora cognitivamente. A eso va el punto de trastorno de ácido base. Depresión, recontra común. La depresión en adultos mayores viene con problemas de memoria. Dígame 2 o 3 neurotransmisores asociados a depresión. Serotonina, que les dije al inicio de la clase, que está metido con la memoria. El beta amiloide ataca las neuronas serotoninérgicas. Otras, nora, igual. Colinérgico con depresión hay síntomas, pero no es un target terapéutico comprobado. Pero solamente con serotonina y noradrenalina tú ves que los deprimidos se demencian y los que tienen demencia se deprimen. ¿Ya? Es por los dos lados. ¿Ya? Fármacos, hay un montón de fármacos que te inhiben el sistema nervioso central. Uso crónico de benzodiazepinas está recontra asociado con demencia. El que es dependiente de benzodiazepinas se va a demenciar, tiene un alto riesgo, así que dejen de pepearse. ¿Ya? Otros fármacos que puedan dar este tipo de problemas, así bien relacionados, no hay. Benzodiazepinas es el ejemplo clásico. Enfermedad de Parkinson, de una demencia bien específica. Y enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, esas son otras causas de problemas cognitivos que no necesariamente van a encajar en las causas que dije al inicio de la clase. ¿Cuáles son las más comunes? B12, hipotiroidismo y depresión. ¿Ya? B12, hipotiroidismo y depresión. No lo dijo, doctor, lo dije 2 veces. ¿Cuáles son entonces los trastornos neurocognitivos reversibles? Hipotiroidismo, depresión y B12. ¿En quiénes son reversibles? Porque tú puedes tener depresión con problemas cognitivos, tratas la depresión y manan cancho. No mejora. ¿Por qué? Porque el paciente tenía 91 años. Entonces, probablemente, ¿cuánto tiempo habrá estado con esta depresión para que le dé un problema cognitivo? 45 años. No lo vas a revertir en la vida. ¿Ya? Cuando tienen manifestaciones muy atípicas, también tienen mal pronóstico. Por ejemplo, yo tengo una paciente con depresión que le estaban dando antidemenciales. Fui a verla, le hice varias pruebas, le dije, esto no me parece una demencia. Ya me parece una depresión muy mal manejada. Le cambié el antidepresivo y la señora está recontra mejor, pero se ha quedado con un trastorno neurocognitivo mayor, secundario a, no tengo idea. ¿Ya? No tengo idea, porque hasta SPEC de hecho y no sale nada. No calza con ninguna enfermedad. Probablemente sea una depresión mayor, que le ha generado problemas cognitivos, con un mal tratamiento de años y tomando antidemenciales cuando no tenía demencia. ¿Ya? Entonces su pobre cerebro lo han alborotado. El resto de pseudodemencias mejoran, pero quedan con secuelas cognitivas, con alto riesgo de trastornos neurocognitivos posteriores. ¿Por qué? Porque todos los que hacen trastornos neurocognitivos reversibles tenían que reserva funcional cognitiva baja. ¿Ya? Si no, no hacen este tipo de problemas. Es bien raro que alguien haga un síntoma cognitivo. Si hace un síntoma cognitivo, quiere decir que no es... ¿Quién creen que se va a lesionar antes del mundial? ¿Cuevita o Rodríguez? Rodríguez, pues todo el mundo sabe que es un cristal. Tiene reserva funcional muscular y osteotendinosa baja. Hay que hacer una evaluación genética integral. Es Cuevita bien raro, salvo que se mete una turca, pues, ¿no? Si no, no creo que se lesione. La Sociedad Americana de Geriatría recomienda solicitar imágenes, TAC, resonancia y otras cosas, solamente si piensas que hay hemorragia o riesgo de hemorragia. Si es que tienes problemas cognitivos en menores de 60 años,
si sospechas de cáncer metastásico o primario, si es un paciente con VIH y si el declive cognitivo es rápido. Tengo pacientes que el otro día tuvimos una enfermedad por priones, 62 años la señora, venía de Madagascar y vino con una enfermedad de por priones en el hospital. ¿Ya? Tuve una mielinolisis pontina, una hiponatremia leve, tratada con hipersodio diario endovenoso en una posta. Y le reventaron el puente cerebeloso a la señora y terminó con demencia. ¿Ya? Para sacar ese dato, en la historia clínica del interno de San Martín, que decía, tratada por deshidratación en una posta. Y no era deshidratación, era hiponatremia. Y que le habían estado poniendo hipersodios. ¿Ya? Es el médico bruto, familia bruta, interno bruto, y el doctor llega y tiene que estar preguntando lo que el interno debe preguntar. ¿Ya? Entonces, esos dos casos que tuve, que en un mes, una persona que entró con olvidos terminó postrada. ¿Ya? Entonces, hay demencias rápidamente progresivas, y ahí sí está indicado pedir una imagen, porque puedes darte cuenta de que era otra cosa. ¿Ya? Vamos a hablar rapidito de imágenes para que sepan para qué sirve cada una. La resonancia, por ejemplo, ¿qué tienes que mirar para ver enfermedad de Alzheimer? Atrofia, pero más temporal. ¿Ya? Y puedes hacer un estudio beta-PET, ¿ya? Para ver beta-amiloide, ¿no? Cuando yo era residente, roté en Resomasa o Resocentro, no me acuerdo, y hacen resonancias funcionales. ¿Alguien sabe qué es eso? Cuando he rotado por rayos, es monstruo, ¿no? Por ejemplo, cierren los ojos. Deletreen la palabra mundo, pero de atrás para adelante. Ya. ¿Cómo hicieron para hacerlo? ¿Quiénes imaginaron la palabra? ¿Quiénes tenían fondo blanco? ¿Quiénes no se acuerdan? Ya. ¿Quiénes le pusieron fondo blanco y letras tipo Word? ¿Ya? Entonces, cada persona se abstrae de manera distinta para lograr el mismo objetivo. ¿Ya? Solamente con eso ya estás evaluando memoria, capacidad ejecutiva, capacidad de abstracción y lenguaje. Solamente deletreando eso. ¿Ya? Hay personas que se demoran mucho, personas que se equivocan, hay personas que para no equivocarse, letra que van diciendo la van desapareciendo en su mente, o la van escribiendo, a veces en fondo de tiza, con pizarra. Hay un montón de formas de abstraerse. La idea es que, dependiendo de cómo hace cada persona para responder estas pruebas, si tú lo metes en una resonancia y vas viendo el cerebro, cómo va funcionando con beta-PET, vas viendo qué partes del cerebro funcionan mal. Ya ese estudio es carísimo, demora como 1 hora y 15 minutos, y los pacientes con problemas cognitivos suelen no tolerarlo bien. Pero ese tipo de pruebas ya existen en el país. Entonces, personas que vemos pacientes con casos raros, tenemos que utilizar esas pruebas para específicamente decirles, tienes esto y te quedan tantos años de vida cerebral. Porque si es una persona que es dueña de empresas, y yo le digo, oye, en 3 años ya no vas a poder manejarlas, tiene que coger un sustituto, tiene que haber herencia, tiene que incluirme en su herencia, tiene que hacer un montón de cosas, dejar todo listo, ¿ya? Es un problema, ¿ya? Yo veo muchos adultos. El otro día vi aquí a la mamá del dueño de Tai Loi, una chinita que no hablaba nada de castellano, hablaba más o menos inglés, y ahí más o menos hice la evaluación. Si tuviese hijos, tengo un descuentazo para los útiles, pero no tengo, ¿ya? Pero tuve mi álbum, pero acá, ¿no? Ya, entonces, este tipo de estudios tienen sus indicaciones precisas. No pidan resonancia, no pidan tomografía con cada trastorno neurocognitivo, que la mayoría va a decir atrofia. Y no todas las atrofias son específicas de nada. ¿Qué vemos en el beta-PET? Recién la FDA lo ha aprobado en el 2012, o sea, no hay mucha experiencia al respecto. No establece diagnóstico. ¿Por qué? Porque casi todas las enfermedades cerebrales tienen beta-amiloide positivo. Incluso hay pacientes sanos cognitivamente que están llenos de beta-amiloide. ¿Ya? Deben ser aliancistas probablemente, pero cognitivamente sanos, un 82% sanos. ¿Ya? Entonces,
No pidan imágenes así nomás para diagnóstico de este tipo de enfermedades, porque no todo sirve. Para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, además de los criterios, si ustedes se van a DSM-5, cada tipo de demencia tiene sus propios criterios. Alzheimer, enfermedad vascular, todas tienen criterios específicos. ¿Ya? ¿Qué podemos pedir para enfermedad de Alzheimer? Marcadores del líquido cefalorraquídeo, SPECT y cosas caras. No siempre la van a tener a la mano. ¿Cómo hacemos entonces para diagnosticarlo? Hacemos un mini-mental, y si tiene menos de 24, porque es un puntaje hasta 30, podrías decir, ajá, hay riesgo de trastorno neurocognitivo o delirio. Disminución de 1 a 4 puntos en un año es mal, más de eso, ¿ya? El grado de instrucción pesa mucho, tanto como para los que son analfabetos o colegio incompleto, o como los que tienen un grado educativo muy alto. ¿Por qué? Porque lo hacen muy fácil. Tienen enfermedad de Alzheimer prodrómica y le hacen mini-mental, te lo hacen 2 segundos y te lo tiran en la cara, porque son muy inteligentes. Entonces tienes que evaluarlos con el Addenbrooke, el MoCA, que son más difíciles, ¿ya? Entonces, en este estudio, que se ha superpuesto la bibliografía, pero ahí está, se evaluaron a 18.000 adultos. Tenían jóvenes y viejos. El mini-mental en los jóvenes era promedio 29, o sea, casi perfecto, y en adultos mayores sanos era en promedio 25, o sea, solamente por ser adultos mayores que tenían esto. Y en grado de instrucción, los que tenían mayor grado de instrucción, todas las edades, tenían en promedio 29 de mini-mental, o sea, casi perfecto. Y los que tenían 0 a 4 años de estudio, o sea, solamente primaria, tenían 22 en promedio. O sea, hay jóvenes con pobre grado de instrucción que tienen menos mini-mental que los viejos. ¿Ya? Así de importante es el grado de instrucción. ¿Qué hacer cuando ustedes están en su práctica? Doctor, hice mi mini-mental, me salió 22, alterado. ¿Qué haces? Aplicas el DSM-5 para ver si este problema cognitivo que tiene puede ser un trastorno neurocognitivo. 2, evaluar otra escala, porque los criterios de DSM-5, ¿qué te dicen? Al menos 2 índices. Tienes el MoCA, que es el Montreal Cognitive Assessment, de bien bacán. El test del reloj, que tiene 1000 versiones y hay una versión peruana validada. El ACE3, que es el Addenbrooke Cognitive Evaluation 3, que hay una versión española, argentina, y la versión naval, que hemos validado en el hospital. Tenemos lo que se llama una evaluación neuropsicológica. Existen neuropsicólogos. Tú le dices, hazme una evaluación neuropsicológica, les hacen 3 citas de un montón de evaluaciones y te dicen, problema cognitivo, creo que es esto, creo que es el otro. Es muy bueno. Por último, pedir exámenes auxiliares, ¿ya? No deben hacer todo esto sin tener hemoglobina, B12, fólico, TSH, sodio y un tamizaje de depresión. Si no han hecho eso, no pueden aplicar el DSM-5, porque el último criterio de DSM-5 ¿qué era? Que no sea secundario otra cosa, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienes que hacer básicamente. Y llamar al doctor González por último. Manejo. Preservar la independencia funcional. El cerebro no lo puedes curar, puedes mantenerlo todo lo que se pueda. Los antidemenciales logran mejorar un poquito la función cognitiva, pero muy poco. Mejorar calidad de vida, saber qué es lo que le va a pasar, las caídas, las infecciones, todo eso tienen que conocer. Decisiones legales tempranamente, si tiene casa, si tiene empresas, tienes que decirle que tiene que arreglar sus problemas personales. Mejorar o enlentecer el daño de la memoria con fármacos. Igual con los trastornos de conducta, con antipsicóticos. Y compensar comorbilidades. Si tienes un demente diabético con 500 de glucosa, bájale la glucosa y vas a ver cómo mejora. El cerebro es así. El cerebro no funciona bien si tienes otras cosas. ¿Cómo a ustedes les gustaría dar su examen de admisión? ¿Con mucho sueño, bien despiertos o borrachos? Yo di mi examen borracho, ¿ya? Pero en mi época no servía, ¿verdad? ¿Ya? Es más, yo fui la primera promo que lo dio obligatoriamente, allá por el 2006, ¿ya? Era 1 de noviembre, pues Halloween,
interno, y di mi examen resaqueado, no borracho. Y no lo di mal, pero mejor lo hubiese dado sobrio probablemente, o tal vez no. La cosa es que tienes que tratar de no tener ninguna posibilidad de que tu cerebro esté sufriendo por una causa secundaria. Ya les dije que el delirium es una presentación atípica de las enfermedades en pacientes con reserva funcional cognitiva baja, pero lógicamente también es de los dementes. ¿Quiénes hacen delirium? Los que tienen demencia. Y también los que tienen reserva funcional cognitiva baja, que es un estado predemencia, por decirlo así. ¿Ya? ¿Qué comorbilidades son las que más se asocian a Alzheimer? Las cardiometabólicas, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemias, son las que más fastidian. Dolor, ¿ya? Tienen que manejar bien el dolor. Fármacos. Eso sí les voy a preguntar. Cosas bien sencillas. Tienen que conocer el fármaco y qué familia es, nada más. Tenemos 4 fármacos. Los primeros son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿A quién inhiben? ¿A quién degradan? A la acetilcolina. ¿Ya? Demoran la degradación de ACH en membrana sináptica. Inicio a dosis bajas y aumentarlos gradualmente. Ahí están los 3. Donepezilo, galantamina y ribastigmina. Son los 3 fármacos. ¿Ya? Les voy a preguntar de todas maneras. Ojo, actúan a nivel de citocromo P450, cuidado. Dan náuseas, vómitos y diarrea, pregunta examen, fija. Indicarlos con los alimentos, de preferencia, para que no fastidie mucho. Si hay interrupción del fármaco, reiniciar nuevamente a dosis bajitas. Sueños muy vívidos, ¿ya? Doctor, me persigue Pac-Man, no sé qué hacer, ¿no? Bradicardia, da bradicardia. Dan bloqueos auriculoventriculares, cuidado. Y la mayoría de estudios muestran resultados que estadísticamente son significativos, pero clínicamente no hay mucha mejoría. Lo que más se ve es que los pacientes que los usan tienen más tiempo con síntomas leves que los que no lo usan. ¿Ya? Entonces, sí están indicados. Usen antidemenciales cuando sea indicado. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ves un paciente con demencia y depresión, le lanzas el antidemencial con antidepresivo, hace hipersomnia, ¿qué le quitas? No sé cuál. Entonces tienes que iniciar primero uno y después el otro. Ya tienes que tener mucho cuidado porque son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. El otro fármaco es la memantina, que es un antagonista de los receptores de N-metil D-aspartato. ¿Ya? El glutamato estimula el NMDA y por eso genera daño neuronal. Entonces lo cortamos a nivel de NMDA y listo. Se puede combinar con los anticolinesterasas. O sea, puedes combinar memantine con cualquiera de los anteriores. Memantine con donepezilo, memantine con ribastigmina o memantine con galantamina. ¿Ya? Con cualquiera de los 3. La memantine es la candy, ¿ya? Con quien sea. La idea es que tú inicies con un inhibidor de acetilcolinesterasa, pero cuando ya tengas un problema severo, agregas la memantina. No inicias con memantina, ¿ya? Primero inicias con donepezilo, o galantamina, o ribastigmina, y cuando la enfermedad ya avanzó, porque con los fármacos igual va a avanzar, agregas la memantina, ¿ya? ¿Cuándo detengo el tratamiento? Cuando el paciente ya está postrado, cuando el paciente está falleciendo, cuando el paciente solamente está en su cama y come, ¿ya? Y hace caca. Entonces ahí, cuando no hay más cerebro que preservar, mejor quitas fármacos y le dejas con lo estrictamente necesario para que no altere su calidad de vida. Cuando ya no puedes mejorar actividades de la vida diaria, no sirve. Esas 1000 lucas extras que te vas a ahorrar, las puedes usar en un cuidador más entrenado, en que coma rico y cosas por el estilo, ¿ya? Sus familiares le van a preguntar cosas. Entonces, esto es más, voy a ponerlo en el examen porque se va a hacer en un rato, pero es más para que aprendan. 1. ¿La vitamina E es un antioxidante? Sí. ¿Sirve para la demencia? No. ¿Sirve para algo? No. ¿Ya? Lo único que tiene indicación de vitamina E es enfermedad fibroquística.
a 800 unidades, ¿cómo apuntan ahí? A 800 unidades al día, o 400, no me acuerdo, sirve para enfermedad fibroquística. Después, no sirve para nada la vitamina E. Así que si lo tienen ahí al costado del microondas, entre el pan y el microondas, boten todas las vitaminas. Algunos estudios indican mejoría, pero ninguna guía lo recomienda. No hay efectos muy comunes, pero en anticoagulados sangran, ¿ya? Riesgo de mortalidad por vitamina E, porque lo usan a dosis alta. Y solamente se usa con menos de 1000 unidades internacionales al día. Si no, es tóxico, ¿ok? Cuidado. AINES, sí hay evidencia que el celecoxib a dosis altas mejora la cognición. Pero, ¿qué pasa cuando tomas AINES? Muy seguido, hipertensión, daño renal, hemorragia digestiva, así que no vale la pena. Estatinas, no. Omega 3, no. Vitaminas, no. O sea, todas estas cosas es falso. Falso. Marquen falso. ¿Ya? Y cuando le digan a sus familiares, tomen aspirina, ¿cuántos factores cardiovasculares tienes, mamá? 1. No tienes indicación de aspirina. Andas deporte, gorda. ¿Ya? Lo actual, todavía no llega a Sudamérica o están en ensayos clínicos. La beta secretasa para inhibir la proteína precursora de amiloide, la gamma secretasa que es para destruir los fragmentos de beta amiloide, son fármacos inmunológicos que ya hay en el país como ensayo clínico, pero todavía ni siquiera tienen aprobación por el FDA y menos por el MINSA. Y nadie los puede pagar, y ningún seguro te los paga, así que es bien difícil que lo vean. Yo lo he visto en un ensayo clínico en el hospital, son muy buenos, funcionan, realmente funcionan, pero son impagables. Estamos hablando de 16.000 a 32.000 soles mes, ¿ya? Y es para toda la vida, ¿ya? O sea, si tienes 70 años y vas a vivir hasta los 90, hagan su matemática, ¿no? O sea, es impagable, ¿ya? Y no curan nada, ¿ya? Entonces, cuidado por ahí, ¿ya? Hay también anticuerpos monoclonales que actúan a nivel de factor necrosis tumoral y bien bacanas, pero no hay evidencia todavía como para recomendarlos a nivel de guía de práctica clínica, ¿ya? Otros factores de riesgo: terapia de reemplazo hormonal, tanto estrogénica como de progesterona, incrementa el riesgo. Cambios en calidad de sueño: las personas que se acostumbran a dormir muy tarde tienen problemas de memoria, así que esas Netflixeadas que se meten, traten de cambiar. Yo desde que tengo uso de razón me duermo a las 9:15. Es más, cuando vivía con mis papás, escuchaba como mi vieja rajaba de Magali, escuchaba el chismefono y todo, y yo ya estaba entrando en sueño. Y Magali empezaba a las 9, no me imagino. ¿Ya? Entonces, toda la vida he dormido temprano. Así que me demenciaré por otros motivos y no por insomnio. ¿Ya? Y por último, circunferencia abdominal, que es un proxy de la grasa intraabdominal, que es el principal gestor de proinflamatorios en nuestro cuerpo, ¿ya? Actividad física: hay evidencia muy controversial de que solita sirva, pero funciona. Hagan actividad física y fomenten, ¿ya? No solamente sirve para evitarlo, sino para mejorar la cognición global, atención y funciones ejecutivas en los pacientes que ya tienen demencia. O sea, debe ser parte del tratamiento. ¿Cómo mejoramos nuestra reserva funcional cognitiva ahorita? Estudien, lean no solamente libros de medicina, sino lean novelas, que no sea el bocón, ¿ya? Que no sea el trome, ¿ya? Lean libros. Ejercicio de razonamiento y lógica, aunque sea pues su sudoku, ¿no? Algo. A mayor reserva funcional, menor es la incidencia de problemas de demencia. Y debemos enfocarnos en estos factores de riesgo: diabetes, obesidad, sedentarismo, fumar, hipertensión, depre y baja escolaridad. ¿Cuántos de ellos son cardiovasculares? Todos menos la depresión y la baja escolaridad. Entonces todos son cardiovasculares, así que vean las consecuencias de las cosas ricas que comemos. ¿Ya? Todo eso es para que lean demencia. Y cortito, delirium. Delirium es sinónimo de síndrome confusional agudo. Delirium tremens, que lo han escuchado, y es una chela muy buena, que prueben. El delirium tremens es por... ¿Saben por qué es delirium tremens? Por alcohol. Abstinencia. ¿Ya? Por alcohol.
por abstinencia de alcohol. ¿Ya? Ese temblor que les da cuando es viernes, y su cuerpo lo sabe, ahí va. Según DSM-5, porque es una enfermedad psiquiátrica, tenemos una definición que es más complejita que la demencia. Tenemos 5 criterios. El primero, alteración de la atención. ¿Ya? Les voy a poner 2 ejemplos. Tenemos un paciente, ¿ya? El paciente es Fernando. Ustedes le dicen, señor Fernando, ¿cuál es su nombre? Pregunten. Señor Fernando, ¿cuál? Pregúnteme, pues. ¿Cuál es su nombre? Napoleón Bonaparte. Tienes al paciente Diego Urrunaga. Pregúntame, ¿cómo me llamo? Pregúntame, ¿qué? Me llamo. ¿Ya? Este pata de aquí les atendió, les entendió, ¿sí? Su pensamiento está desorganizado y les dijo otro nombre, pero les respondió un nombre, les respondió y sus sentidos ubicaron de dónde vino la voz. Diego no, ¿ya? Diego escuchó un estímulo, empezó a buscar de dónde venía, no respondió la pregunta y empezó a repetir y tuvo solamente ecofonía. Entonces la atención se evalúa, entre otras maneras, de esa forma. Cómo él integra los estímulos con sus sentidos y su respuesta. Es bien tranque evaluar la atención, ¿ya? Pero es la principal función mental superior que se afecta en pacientes con síndrome confusional agudo o delirio, ¿ok? Cuando ustedes evalúan atención, también puede ser mediante cálculo o mediante abstracción, ¿no? La resta, 20 menos 3 menos 3 menos 3, puede ser un montón de cosas. Pero si ustedes ven que el paciente no está atento, que tiene déficit de atención, que otros estímulos le jalan la oreja o el ojo más que la conversación con ustedes, no está atento. Y eso deben saber valorar. Además, en el primer criterio no solamente es dirigir, centrar, mantener o desviar la atención, sino también el nivel de conciencia. ¿Cómo evalúan el nivel de conciencia? ¿Cómo evalúan el nivel de conciencia? Conciencia. Si no saben eso, me voy. ¿Nunca me evaluó conciencia? Glasgow. El Glasgow, entre otras cosas, se evalúa conciencia, ¿ya? Porque la orientación no es parte de la conciencia, ¿ya? Es otra cosa, ¿ya? Pero sí, el Glasgow te ayuda mucho, ¿ya? B. Alteración aparece en poco tiempo, el segundo criterio. O sea, no puede ser una alteración de la atención de 50 años, no. Tiene que ser de días, horas, días o semanas, hasta 6 meses. Más de 6 meses no puede ser un delirio. Y lo más probable es que sea días o tal vez horas. Constituye un cambio respecto a la atención y conciencia y tiende a fluctuar a lo largo del día. Esta es una de las pocas veces en su vida que van a poner en su historia clínica inicio brusco, curso fluctuante. ¿Cuándo en su vida van a poner fluctuante otra vez? Dígame una enfermedad, sarta de zánganos, que tenga evolución fluctuante. No saben. Nada. Creo que lo dijeron. Tifoidea, muy bien. ¿Ya? La fiebre de la tifoidea es fluctuante en el día. Lo demás, no hay. Bien raro. Esta es una de ellas. ¿A qué hora viene el delirio? A las 5 o 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la luz baja. El cortisol sube. ¿Ya? Cuando la luz baja, vienen más alucinaciones. Veo mi tacho redondito y cuando baja la luz digo, Arturito, ¿qué es ahí? Y pasa. No les pasa en la noche que ven esa vaina donde ponen su casaca, que está en contra de la ventana y lo miran y piensan que es el Slender. Ya. Esos son su cerebro, la pareidolia del cerebro te genera ilusiones, engaña tus sentidos. Ustedes inmediatamente después de que se orinan dicen, no, es mi casaca. ¿Ya? Se están secando, está tranquilo. En cambio, un adulto mayor que está en delirio sigue pensando que es Slender y sale corriendo.
y grita y se desespera, y como no puede pararse porque es un adulto mayor con discapacidad, grita y llora y se infarta. ¿Ya? Entonces el delirium es una emergencia médica, por esto. ¿Ya? Entonces ya tenemos atención alterada, conciencia alterada, primer criterio. Es I, atención y conciencia es el primer criterio. El segundo criterio es que sea agudo y fluctuante. Y la fluctuación es de día chévere y en la tarde-noche ya se pone en poltergeist. C, una alteración cognitiva adicional, o sea, hay otra cosa más aparte de atención y conciencia, que puede ser memoria, orientación, lenguaje, capacidad visoespacial o percepción. D, que los criterios A y C no se expliquen por una enfermedad previa, o sea, no tenía demencia, no tenía otra cosa que le estaba afectando eso. Y E, que durante la anamnesis, el examen físico y análisis, no encuentres otra evidencia. ¿Ya? Básicamente eso. ¿Ya? El delirium casi siempre es secundario a algo. ¿Ya? Pero ese algo debe alterarte todo. Si tú tienes, sí, la atención está mal por el diazepam, pero fluctúa, pero se pone así durante el día porque justo hay cambio de horario esa hora y la ilustradora lo altera. Cuando ves que hay muchas cosas, probablemente tengas que solucionar esas cosas y no era delirio, era que lo están fregando por el viejo. Pero si todo se responde a todo esto lo tiene desde la infección urinaria, todo esto lo tiene desde la celulitis, todo esto lo tiene desde la hipernatremia, ahí sí puedes decir. ¿Ya? A veces son varias cosas. A veces el paciente viene por neumonía, le pides un examen de orina y está positivo, y tiene el sodio bajo, y tiene la creatinina elevada, entonces tú dices delirio multifactorial, y quedas cachete. Y nunca pongan encefalopatía. ¿Ya? Eso no es una encefalopatía. Encefalopatía es como decir infección, creo. ¿Ya? Si tu diagnóstico es creo que tiene una infección, es como decir encefalopatía. Encefalopatía es patología del cerebro, del cráneo para adentro. ¿Ya? Entonces eso demuestra que no tienes idea de lo que es. ¿Ya? Las encefalopatías tienen su apellido y las únicas que se aceptan son la hipertensiva y la hepática. Después las demás encefalopatías no tienen un DSM, no tienen un CIE-10 específico. Ya sabemos entonces que es una enfermedad aguda, es común en ancianos, que tiene curso fluctuante, puede progresar a trastorno neurocognitivo o el paciente ya lo tiene. Es una forma de expresión de un cerebro con reserva funcional baja, eso ya lo he dicho 1000 veces, y casi siempre es multifactorial. Como les dije en una de las primeras clases, en medicina interna te enseñan a que un grupo de signos y síntomas agrupan algunos síndromes y de esos síndromes tienes que sacar enfermedades y esa enfermedad explica todo lo que tenía el paciente. En viejitos no es así. Tienes muchos o pocos signos y síntomas, tienes 2000 síndromes, tienes 4000 enfermedades y de todas esas enfermedades ninguna le está causando las molestias al adulto mayor. Tienes que buscar la nueva. O sea, tienes una forma de enfocar distinto. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con los pacientes con delirium porque tienen que saber qué buscar. ¿Ya? El delirium está descrito hace ya mucho tiempo, es recontra infradiagnosticado. Le dicen encefalopatía, le dicen senilidad, trastorno de conciencia, le dicen de todo. Yo he visto neurólogos que ponen diagnóstico senilidad. O sea, le dijeron al viejo, 85 años, viejo. ¿No? Es un neurólogo, ven cerebros, bueno, los tratan. 50% de ancianos tienen riesgo de delirio y se gastan un montón de plata en Estados Unidos y en Europa gracias a él, así que es una enfermedad que tienen que diagnosticar. Entonces, mientras más vulnerable sea tu cerebro, más probablemente hagas delirio. ¿Quiénes son los cerebralmente más vulnerables? Los que tienen demencia. Entonces, ¿quiénes van a hacer delirium? Los que ya tienen demencia. Si hace delirium a alguien que no tenía demencia, su cerebro no estaba sano, por lo menos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para hacer delirium? Acá lo ven. La demencia te aumenta hasta un 4.7 veces el riesgo de hacer delirium.
Los que tienen algún problema cognitivo te aumentan el riesgo hasta en unas 4.2 veces si no eres cardíaco. Te elevan el riesgo. Si tienes historia de delirium previa, te aumenta el riesgo en 3 veces de ser delirium. ¿Ya? Y cosas por el estilo. ¿Cuál otra es muy fuerte? Si eres viejo, ¿no? Abajo, en la última fila, 75 años o más, tienes hasta 6.6 veces más riesgo de ser delirium cuando eres recontra viejo. Entonces, hay muchos factores de riesgo, como no ver bien, no escuchar bien, tener muchas comorbilidades, tener depresión. Hay muchos factores de riesgo. Polifarmacia, de ellas las psicoactivas peor, que los amarren, physical restraints, contraindicado en delirio, ¿ya? Eventos iatrogénicos, un montón de cosas, infecciones, ¿ya? Entonces, esos son los factores de riesgo. Hay que saber diferenciar factor de riesgo y factor desencadenante. Yo tengo demencia, hice una ITU e hice delirium. ¿Cuál es el factor de riesgo? Otra vez. Demencia, es el factor de riesgo. ¿Cuál es el factor gatillo? La ITU. Y el desenlace es el delirio. ¿Ya? Entonces, cuando les pregunten en el examen, el factor de riesgo es lo que te predisponía. Tú vives con esa predisposición tranquila. Cuando llega el factor desencadenante, haces el delirio. Y el factor desencadenante más importante son las infecciones. Y de las infecciones, la ITU es lo más común. ITU, delirio. Oliver y Tom. ¿Ya? Recontra común. Después de los infecciosos, vienen los metabólicos, los fármacos, vienen otras causas. ¿Por qué ocurre el delirio? Hay disfunción de neurotransmisores, GABA, acetilcolina, de todo está mezclado por ahí, estados proinflamatorios, sodio alterado a nivel de bombas, hormonas a nivel de cortisol elevado es culpable de todo lo malo en los viejitos, e hipoxia cerebral. Causas más comunes, ahí está. Primero, ITU. Segundo, neumonías o infecciones respiratorias. Tercero, sodio. Cuarto, clonazepam. Quinto, todo lo demás. ¿Ya? Pero lo más importante es la infección urinaria. ¿Ya? Bien clarito. Infección urinaria con delirium, lo más común, tanto en hospitalizados como ambulatorios. Clasificación, existen dos clasificaciones. Agudo o persistente. Agudo es horas o días y persistente semanas a meses. Y el otro es hipoactivo, hiperactivo o mixto. Hiperactivo, ¿cuál es? Es el clásico delirium que el viejito está loco, está gritando, desatento, desorientado y fluctuante, ¿no? Al día siguiente, durante el día, está jato. De las 5 o 6 de la tarde, otra vez voy a estar confuso. El hipoactivo es el que se queda jato todo el rato. Y el hiperactivo es el que está todo el día alterado, que es bien raro. El más común es el mixto, que fluctúe entre ambos, ¿ya? Diferencias entre delirium y demencia, para que no se confundan. Si tienen un problema cognitivo agudo, ¿qué es? Delirium. Si es que la duración es de horas a días, delirium. Si el curso es crónico y progresivo, demencia. Y así, ¿ya? Esto lo voy a preguntar. Probablemente las 3 primeras que dije, incluyendo atención y conciencia. Así que chequen bien esta diapo que la voy a preguntar. Existe una escala, que es el CAM, que te ayuda a diagnosticar más rápido el problema de delirio. Primer punto, los 2 primeros criterios son los más importantes. Que sea agudo y fluctuante y que tenga alteración de la atención. ¿Ya? Los 2 primeros criterios tienen que estar presentes, más el 3 o el 4, si tiene pensamiento desorganizado o si se agrega una alteración de conciencia. Con eso dicen delirio. Y punto. Prevención. ¿Cómo previenes un problema de delirio? Tratando bien a tu demencia. ¿Ok? Ningún fármaco te lo previene, pero sí los cuidadores. Tener un cuidador ayuda a que el delirium sea diagnosticado rapidito. Ojo con la polifarmacia. Siempre tener la lista de todos los fármacos del paciente, porque las interacciones con fármacos suelen ser causa de delirio. Ojo
con los problemas cognitivos, el insomnio, la dismovilidad, la pérdida de audición y la deshidratación, que son causas muy frecuentes fuera de las que ya les mencioné, que la principal es la infección urinaria. Manejo antipsicóticos, pero no de primera línea. ¿Cuál es la principal causa de delirium? ITU. Entonces, ¿cómo se trata el delirium? Tratando la ITU. Siempre se tiene que tratar la causa de base. Si ya encontraron la ITU, sigan buscando sodio, glucosa, uremia, porque generalmente es multifactorial, ¿ok? Si ustedes no tratan eso, el antipsicótico por las puras. Encontrar la causa de base, sospechar de multicausal, evaluar al paciente integralmente y todo el floro de geriatría, establecer factores predisponentes y precipitantes, como les dije hace un ratito, no amarrar y evitar benzodiazepinas. No están indicadas las benzodiazepinas en delirio. Peor es, los duermes, sí, a cualquiera lo duermo con un midazolam de 15 miligramos, riquísimo, duerme. Pero no quiere decir que el cerebro vaya a despertar después más confuso, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Ambiente tranquilo, no juntar dos pacientes confusos, ¿ya? No juntar dos pacientes confusos, no hagan eso, ¿ya? Me refiero a una misma habitación de hospital, ¿no? Fármacos, antipsicóticos, ¿ya? Aldol, quetiapina, olanzapina y risperidona, ¿ya? Son las dos. No sé por qué dice desencadenante. Ya, se escapó del cuadradito. Son los 4 fármacos, ¿ya? Aldol, quetiapina, olanzapina y risperidona. Son antipsicóticos. Los otros fármacos de la clase pasada, de la sección pasada, eran antidemenciales, ¿ya? Memantina, donepezilo, galantamina y ribastimina. Estos son antipsicóticos. Haloperidol, quetiapina, olanzapina y risperidona. Hay más, pero son los más comunes. Tienen un pésimo perfil cardiovascular. Si es que no solucionas la causa de base, no mejoran los síntomas. Tienen que buscar la causa de base. Se prefieren usar por 10 días nada más y retirarlos. ¿Hay pacientes que lo tienen que tomar para toda la vida? Sí, pero hay que tratar de no caer en eso, ¿ya? Por ejemplo, el haloperidol da problemas de arritmias, prolongación de QT, la quetiapina sube de peso, la olanzapina sube la glucosa. O sea, todos tienen cosas bien complejas. El más seguro es la quetiapina. El haloperidol da incluso parkinsonismo. Por eso cuando van con el arco Herrera, ¿cómo están los pacientes? ¿No? ¿Ya el gordito que vende caramelo sigue estando ahí? No me acuerdo. El caramelo de limón que está entre pediatría, ya se murió. Ya. Este pata estaba en limpia de antipsicóticos y le fue bastante bien. Tanto así que le pusieron a vender sus caramelitos en mi época de alumno. Esta tablita nos habla de todas las intervenciones que hay que tener en cuenta para que el paciente no haga delirio. Por ejemplo, las sondas, que no se deshidrate, manejar el dolor, ¿ya? Son cosas sencillas que pueden revisar porque lo voy a preguntar, pero solamente la columna de la izquierda. Que sepan cuáles son las cosas que hay que tener cuidado, ¿ya? Por ejemplo, no usar amarras, manejo de dependencia. Por ejemplo, en UCI, si tienes un paciente con adicción al tabaco, está indicado darles un cigarro para que lo agarren y se lo pongan, apagado lógicamente, ¿no? Con eso calman su ansiedad, ¿ya? Y su parche de nicotina por todos lados, ¿no? Pero hay cosas para que el paciente no haga abstinencias y no haga delirium mientras que está hospitalizado. Hay un montón de intervenciones. Hidratación, no abusar de sondas, manejo de sueño, manejo de dolor, ambiente bien iluminado, no despertarlos en la noche. Y eso les pongo que suena tonto porque ustedes ya han hecho guardias en los hospitales medio decentes, limpian todo el día. Les ha pasado que están durmiendo en tópico con la baba y entran a la tía de azul, ¿no? Silsa, y entran y limpian, pues, ¿no? O sea, si tienes y así como limpian tu tópico y viene sangre, limpian las habitaciones de los pacientes a las 12 y a las 5:30. Entonces el paciente se despierta. Y si es un paciente cognitivamente bien, dices, caracho, déjame dormir. Pero un paciente cognitivamente que no está bien, que lo han dormido con quetiapina, imagínense cómo se despierta. Entonces hay que tratar de evitar eso. O sea, en mi hospital tienen un horario, en mi servicio, no en mi hospital, tienen un horario distinto para este tipo de pacientes. Se pone un cartel que dice delirium,
y se acabó. ¿Ya? Y listo. ¿Preguntas? ¿No preguntan nada? Gracias, chicos.